Los lagos salinos son cuerpos de agua asociados a cuencas endorreicas que se encuentran en áreas áridas o semiáridas del territorio, ¿no? Y bueno, con suelos con características geoquímicas que permiten la disolución de sales minerales en los cuerpos de agua. En el país tienen un patrón de distribución inverso al de la precipitación, encontrando más lagos salinos en la parte noroeste del país y disminuyendo conforme vamos avanzando hacia el sureste. En la parte central de la República Mexicana encontramos una formación geológica conocida como la faja volcánica transmexicana o eje neovolcánico transversal, también se le conoce. Este es un territorio en donde podemos encontrar cuencas endorreicas que se formaron por la actividad tectónica y volcánica de esta zona, ¿no? Y principalmente en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz encontramos una zona conocida como la Cuenca Oriental, en donde se encuentran 6 lagos relacionados a estas cuencas endorreicas que fueron formados por la actividad volcánica de la zona, y de estos 6 lagos, 2 son salinos. Bueno, estos 2 lagos se le conoce como el lago de Alchichica y Atexcac. Son 2 lagos tipo Mars que se originaron por explosiones freatomagmáticas muy violentas, y en la zona se le conocen también como a jalapascos, que es una palabra que deriva del náhuatl y significa manantial sobre la arena. Bueno, en el agua encontramos una concentración de cationes en donde el sodio es dominante, seguido del magnesio y luego del calcio, y de aniones en donde el dominante sería el cloro, seguido de los bicarbonatos, carbonatos y sulfatos. Y también en la bibliografía encontramos estos parámetros en donde, bueno, lo que más destaca es la salinidad y lo que lo convierte en un ambiente extremo para muchos microorganismos, donde Alchichica tiene la mayor concentración de sales, seguido de Atexcac, y bueno, relacionado a esto, la conductividad, y al tener una gran cantidad de sales, tenemos un pH alcalino en los 2 lagos, por encima de los 8, del 8. Y bueno, la temperatura del agua es superior a los 18 grados Celsius, media anual, encontrando a veces temperaturas un poquito más elevadas. Es un lago monomíctico cálido. Y bueno, en cuanto al área, volumen y profundidad, el lago de Alchichica es el más grande, el más profundo y con mayor cantidad de agua. Y bueno, gracias a la gran cantidad de sales que hay disueltas en el agua, encontramos formaciones de minerales precipitados que tienden a ser estructuras organosedimentarias, la cual es más evidente en el lago de Alchichica, y se le dio el nombre a estas formaciones de estromatolitos en 1996. Bueno, y Cordao y colaboradores definen a los estromatolitos como estructuras organosedimentarias laminares que están formadas por la actividad directa o indirecta de las comunidades de microorganismos que ahí habitan, incluidas las cianobacterias. Y bueno, ¿qué son las cianobacterias? Para los que no las conocen, porque a pesar de que es un grupo muy importante en la comunidad científica y de biólogos, a veces digo cianobacterias y pues como que las dejan de lado, ¿no? Así como que no les importa mucho, a pesar de que pues gracias a ellas ahorita estamos respirando oxígeno y pues dieron el paso a la evolución de los organismos que respiran oxígeno. Bueno, estos organismos son de estructura celular tipo procarionta, entonces las convierte como bacterias, y es un subgrupo de bacterias gram negativas que desarrollaron un sistema fotosintético oxigénico, el cual es el precursor, bueno, de acuerdo a la teoría de endosimbiosis del origen de los organelos, es quien dio paso a la formación del cloroplasto que encontramos actualmente en algas y plantas. Y bueno, algunas características principales es que, bueno, y a diferencia de otras bacterias, es que tienen diferentes niveles de organización. Podemos encontrarlas desde unicelulares, pasando por la forma colonial y la forma filamentosa. En la forma filamentosa también tenemos varias características. Tenemos filamentos de un solo tipo celular y también la división de tareas en las células, formando células especializadas conocidas como heterocitos, que son las fijadoras de nitrógeno atmosférico, y acinetos, que son estructuras de resistencia.
También en estas cianobacterias filamentosas tenemos la formación de ramas falsas y ramas verdaderas. Por esta razón también han sido estudiadas como algas, como un grupo artificial, ¿no? Porque tienen diferentes orígenes a las de las algas, por decir las algas verdes o las rodofitas. Una característica muy importante de estos organismos es la habilidad de capturar nitrógeno atmosférico para convertirlo en amonio, ¿no? Y tenerlo biodisponible. Y, y la adaptación a los ambientes iluminados extremos del planeta, ¿no? Podemos encontrarla en desiertos, en lagos salinos, en lagos ácidos, en zonas de estas minas de sal, e incluso en los casquetes polares, ¿no? Su forma de reproducción es asexual, como todas las bacterias, y pues la transferencia horizontal de genes es la principal fuente de variabilidad genética en estos organismos, además de la mutación. Las cianobacterias han sido estudiadas a través de dos enfoques principales. Primero como algas, a través del enfoque botánico, y luego también como bacterias, ¿no? Después de 1967, ¿no? Más o menos la fecha. Ha sido dividida en 5 secciones, de acuerdo a los bacterianos, y en 5 órdenes, de acuerdo a los botánicos. En el que nos vamos a enfocar principalmente va a ser el grupo de las nostocales, que ya son bacterias filamentosas con células especializadas y la formación de ramas falsas. Este orden, el orden Nostocales, tiene un origen aproximadamente de 2.200 millones de años. Eso quiere decir que es muchísimo tiempo, es de los primeros, de los primeros organismos en desarrollarse en el planeta. Y, las cianobacterias, como lo había dicho, son las primeras contaminantes también del planeta, ¿no? Son las que hicieron el gran evento de oxidación, que pasó de nuestra atmósfera reductora a una atmósfera oxidativa, ¿no? Dentro de las nostocales tenemos la familia Rivulariaceae, la cual es una familia muy diversa y que morfológicamente se caracteriza por tener filamentos heteropolares. Esto quiere decir que en un filamento tiene la parte basal ancha y la parte apical, que es la punta, atenuada, a veces formando un pelo terminal. Tiene fases de hormogonios cortas. Esto quiere decir que el filamento en algún momento se va a romper, va a formar un pequeño pedacito de este filamento, eso se le conoce como hormogonio, y a su vez va a dar origen, o bueno, más bien se va a desarrollar a un filamento maduro alargado. Y la posición de los heterocitos, que son las células encargadas de la fijación de nitrógeno, van a estar en la base, que es la parte más ancha, y en ocasiones va a haber un heterocito intercalar a la mitad del filamento. Aquí podemos ver un filamento y podemos ver un heterocito intercalar entre células vegetativas. Y finalmente la división celular se va a dar muy cercana a los heterocitos, que es la parte en donde va a haber mayor disponibilidad de nitrógeno en el filamento. Nuestra zona de estudio es, como les había comentado, la zona conocida como la Cuenca Oriental, donde se encuentran 6 lagos cráter. 2 de estos lagos cráter son salinos o salobres, y en el mapa podemos ver el lago de Alchichica, que es el más grande. Nuestro punto de colecta fue en la parte sureste del lago, y en el lago de Atexcac, en la parte suroeste, que es donde también hay más acceso a los lagos, ¿no? Como antecedentes tenemos 4 principales trabajos. Se han realizado varios trabajos desde ictiología, también en el estudio de anfibios, de diatomeas, otros protozoarios, pero principalmente para este trabajo tomamos 4. El más importante es el realizado por Tavera y Komarek en 1996, en donde hacen una descripción florística, bueno, así le llaman los botánicos, de cianobacterias. En ese momento fue la descripción de 18 morfoespecies de cianobacterias, y 3 de estas morfoespecies se incluyeron en la familia Rivulariaceae, o se describieron como parte de la familia Rivulariaceae, pero si vemos, fue una descripción somera, o más bien así como con dudas, porque en ese momento todavía no había otras herramientas, o más bien no dispusieron de otras herramientas para llevar a cabo una buena identificación.
Ya en el 2011 al 2013, donde ya hay bueno, el auge de las herramientas moleculares, Kazmierska y colaboradores, Corradau y colaboradores, y Gerard y colaboradores hicieron los análisis de los estromatolitos que se encuentran en Alchichica, tanto de la composición microbiana como de la composición química de estas estructuras organosedimentarias. Kazmierska y colaboradores pues describen filamentos parecidos a Rivularia y Calotrix, pero pues solo lo dejaron hasta ahí, ¿no? Así como muy someramente, y obtuvieron análisis de secuencias del gen 16S ribosomal que se agruparon en clados de Rivularia y Calotrix, pero no hicieron un trabajo de clasificación, simplemente hicieron esta parte de diversidad bacteriana. Y bueno, Corradau y colaboradores también reportan una secuencia que se agrupa en el clado de Rivularia, y finalmente Gerard y colaboradores pues también hacen una descripción en donde dicen detectamos filamentos similares a Calotrix y Rivularia. La importancia de este trabajo es que retomamos estos antecedentes para unir la parte morfológica y la parte molecular, ¿no? que han dejado como cabos sueltos, ¿no? En otros trabajos. Bueno, en cuanto a nuestra metodología, es una metodología clásica. Tenemos el muestreo en el lago Cráter, en donde obtuvimos de cada población o cada muestra 3 submuestras, una en formato vivo, la otra fijada en formol al 4% y una deshidratada para conservación a largo plazo. También tomamos los parámetros de pH, conductividad y temperatura. Ya en el laboratorio de Ficología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y se hicieron observaciones en el microscopio óptico. De estas observaciones se tomaron fotografías de los filamentos, en donde se expusieron pues de manera correcta las células vegetativas, los heterocitos, y de estos se tomaron los parámetros de medición. Se tomaron largo y ancho de las células vegetativas, largo y ancho de los heterocitos, y en cuanto a la morfología o los caracteres que se tomaron para descripción, se hizo el largo del filamento, el ancho del filamento, la presencia, ausencia de vaina y la forma de la vaina, que es una cubierta que envuelve las cianobacterias, que es un polisacárido, la posición de los heterocitos y la presencia si había de basal o intercalar o ambos, y bueno, con esto se hizo la caracterización morfológica. Pasando a la otra parte, se hicieron cultivos en medio BG11 modificado, que es un medio bajo en nitrógeno para el crecimiento o más bien para promover el crecimiento de cianobacterias que fijan nitrógeno, y a partir de resiembras se obtuvieron monocultivos de los cuales se hizo una extracción de ADN y se amplificó el gen 16S ribosomal, del cual se derivó este trabajo, y también se amplificó el ITS, que se encuentra entre el 16S y el 23S, perdón, para otros análisis posteriores. Se hizo una clonación con células competentes, y a partir de estas células competentes, que serían como unas bibliotecas vivas, que es como la base de las bibliotecas que ahora se hacen en la secuenciación de próxima generación, se hizo una purificación del material genético y se mandó a la unidad de síntesis y secuenciación de ADN del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Una vez obtenido la secuencia, se hizo los análisis filogenéticos para la obtención de árboles filogenéticos y una matriz de distancias P. Bueno, ahorita regreso a la siguiente diapositiva. Una vez obtenidas las secuencias de la unidad de síntesis y secuenciación, se trabajó con 2 programas, Bioedit y FIDE, para el ensamble de las secuencias del gen 16S. Posteriormente se hizo un BLAST en la base de datos del NCBI, y obtenido este BLAST, realizado este BLAST, se obtuvo una matriz de 151 terminales o otus, de 12 familias y 26 géneros. De las que más se incluyeron fueron de la familia Calotricaceae y de la familia Rivulariaceae, que incluye los géneros Calotrix, Macroquete, Quirtutrix, Nunduba, Filonema y Rivularia. Y se utilizó este grupo externo, que es un género que se llama Crococcidiopsis, fueron 2 especies
Crocoxidiopsis thermalis y Crocoxidiopsis cubana, que es de la familia Crocoxidiopsidaceae, del orden Crocoxidiopsidales. Y bueno, esto fue el grupo externo, ¿no?, con el que se trabajó. Ya obtenida la matriz de terminales, se hizo un alineamiento, como ayer lo vimos, con ayuda de Mega, un alineamiento en Mosol, y posteriormente una revisión a mano, ¿no? Esta revisión a mano se hace como para también, a veces los programas no son tan exactos, a veces añaden como gaps de más o zonas donde también el algoritmo no es así como tan eficiente, y todavía podemos meterle mano con precaución, ¿no? También teniendo esta precaución, ¿no? Y mencionándolo porque también es un factor que juega al final de cuentas en el análisis filogenético. En Mega también se hizo un análisis de mejor ajuste de modelo evolutivo, obteniendo como modelo evolutivo el Kimura de 2 parámetros con una distribución gamma de sitios variantes e invariantes, y con este modelo evolutivo se hizo los árboles de parsimonia, neighbor joining y máxima verosimilitud, y la matriz de distancias P. Muy bien, y bueno, ya teniendo toda esta metodología, los resultados tan bonitos. Bueno, que cuando los obtienes y tienes toda la información revuelta, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Pero después va ensamblándose, ¿no? Va dándole sentido a la vida. Y aparte por la presión, ¿no?, como de titularse de uno, entonces ya le ve sentido. De las dos localidades de Achichica y Atexcac, obtuvimos 7 poblaciones con características de la familia Rivulariaceae, características morfológicas y en su momento moleculares, y una población que presenta características solo morfológicas de otra familia que pues tiene que estar en revisión, ¿no?, porque tiene características de una familia y de otra, y a esto le denominamos como el género Cytonematopsis, pero sería nada más a nivel morfológico. La mezcla del enfoque molecular, teniendo como principal fuente de información el gen 16S de ARN ribosomal, y mezclándolo con la parte morfológica, también ecológica y a veces ultraestructural, se le denomina enfoque polifásico. Este enfoque polifásico ya es usado en bacterias o ha sido propuesto para el uso en bacterias. En cianobacterias no había sido propuesto, se trabajaba por los dos lados, ¿no?, tanto por el lado bacteriano como por el lado botánico, pero últimamente, a partir del 2000, ¿qué será? Como 2006 más o menos, 2005, se le está dando peso a la parte molecular y se le suma a eso la parte morfológica y se le conoce como enfoque polifásico de la taxonomía de las cianobacterias. Este enfoque polifásico nos da las evidencias para definir lo siguiente: proponer un nuevo género al cual le llamamos nosotros, o le vamos a llamar, porque todavía no ha sido publicado, Ankylotrix, con dos nuevas especies del género Rivularia y una morfoespecie del género Cytonematopsis. A este género, pues todavía, para definirla a través del enfoque polifásico, haría falta hacer los trabajos moleculares. Bueno, y de resultados tenemos las 8 muestras naturales, 5 morfotipos, y de estos 5 morfotipos se obtuvieron 6 secuencias. Bueno, las 6 secuencias pertenecen nada más a 4 morfotipos. Y bueno, de la definición de morfotipos obtuvimos, como les mencionaba, 5 morfotipos. El morfotipo 1 y 2 se sumaron a la evidencia molecular y se definieron en el grupo de Ankylotrix, que es el género nuevo propuesto, que difiere de Calotrix. Y luego el morfotipo 3 y 4, que pertenece molecularmente a la familia Rivularia. Y finalmente el morfotipo 5, que se quedó solo hasta ese nivel. Se obtuvo nuestro árbol de máxima verosimilitud, en donde se le agregaron los valores de bootstrap, de neighbor joining y máxima parsimonia. Y nuestras secuencias se agruparon en 2 clados principales. El clado A, que es el de ahora se le conoce como familia Calotricaceae. Antes todo este clado era la familia Rivulariaceae. En el año pasado lo propusieron como una nueva familia, por eso no pudimos modificarlo al final. Pero pues ya, se separan. Y el clado de Rivulariaceae.
Aquí está el tipo 3 y el tipo 4, el tipo 1 y tipo 2 en Calotrix. Nuestra matriz de distancias P, tenemos aquí el agrupamiento de las tres primeras secuencias en el clado de Calotrix o Calotricase, y las otras 3 en el clado de Ribularia con mayor similitud. Regresando otra vez a la parte morfológica, pero ya de Ankylotrix, que es nuestro género nuevo propuesto, tenemos diferencias importantes que lo separan como dos morfoespecies distintas, ¿no? Desde el crecimiento, desde la parte, digamos, macroscópica, la forma del crecimiento, el tamaño de los filamentos y la forma de organización. Aquí vemos una organización más como un tipo pasto, ¿no? Que crecen ordenaditas así en fila, y en el morfotipo 2 crecen más como una especie de arbusto en donde parecen como unas ramificaciones, y en donde vemos filamentos más largos en la parte basal y más cortos en la parte superficial del crecimiento, y en el otro morfotipo pues todos son casi del mismo tamaño. También una disposición a ser más rectos los filamentos en el morfotipo 1, y en el morfotipo 2 tenemos estas formaciones que le llamamos contorsiones del tricoma dentro de la vaina, y lo cual pues lo caracterizó como bueno, que sería un carácter diferente al del morfotipo 1. Aquí también tenemos estas contorsiones, pero son más pequeñas y menos pronunciadas que en el morfotipo 2. En el árbol de máxima verosimilitud vemos igual la separación en dos subclados distintos, y que se basan, bueno, que más bien se sustentan con la evidencia también de la matriz de distancias P, en donde vemos un porcentaje mayor de similitud entre la secuencia CR1 y CR2 a la UNAM 775 de TEXCAC. Y bueno, con estas evidencias morfológicas y moleculares, nosotros hacemos la propuesta de este nuevo género con una especie tipo que sería el morfotipo 2, al cual también nombraremos como Ankylotrix limnicraticola. Y bueno, su hábitat principal serían los conglomerados de rocas ígneas y precipitados de carbonato de calcio, o carbonatos, perdón, sumergidas o humedecidas en la costa del lago cráter de Atexcac. Y la etimología pues sería anquilos, que es contorsionado, trix, que es pelo, y al final pues quedaría como pelo contorsionado, ¿no? Haciendo referencia a estas contorsiones del tricoma dentro de la vaina. Regresando otra vez a la parte molecular, con Ribulariaceae tenemos dos tipos de secuencias que se separan en dos subclados distintos, con una igual evidencia en la matriz de distancias P, en donde dos son muy similares genéticamente y se separan del otro subclado por un porcentaje menor, ¿no? Igual tenemos diferencias morfológicas, en donde vemos una mayor agrupación en el morfotipo 3 y el morfotipo 4. El largo también de los filamentos en el morfotipo 4, a diferencia del morfotipo 3. La forma de las vainas, que es esta cubierta que tienen los filamentos, más estratificada, a diferencia del morfotipo 4. Y la disposición de los heterocitos. Vemos igual en el árbol filogenético esta separación. Y también la asociación con otros géneros, ¿no? Quirtutrix, Nunduba y Philonema. La matriz de distancias P, la misma evidencia. Y bueno, esto da, tenemos dos evidencias, tanto morfológicas como moleculares, para hacer la proposición de nuevas especies. Y finalmente el morfotipo 5, solo llegamos hasta este nivel, que lo asocia más al género Cytonematopsis de la familia Cytonemataceae, con filamentos alargados, isopolares. Esto quiere decir que en los dos extremos del filamento van a ser atenuados, y no hay presencia de una atenuación más fina que se ve más en Calotrix y Ribularia, que se le llama pelo terminal. De hecho, la atenuación pues ya es muy poquita en los extremos. Y finalmente el registro de los datos o las condiciones ambientales, que también pueden ser como evidencia para la separación de estas especies. Los tipos de sustratos de cada una, cuáles son los que prefirieron, y los parámetros que fueron similares a los encontrados en la literatura. Sería todo. Muchas gracias.
Más que nada, más que una pregunta, quería felicitarte porque a muchos de nosotros cuando nos enseñan a hacer árboles filogenéticos moleculares, nos jalan las orejas cuando intentamos vincular lo morfológico con lo molecular. Sé que hay mucho trabajo de trasfondo porque estuviste intentando vincular una morfología de vieja escuela con todo lo que tienes de diversidad nucleotídica. Entonces, qué bonito trabajo porque al final lo coherente de la taxonomía sí lo estás identificando con un componente biológico y con un componente molecular. Pues más que nada, qué trabajo tan arduo y da gusto ver ese tipo de trabajos. Gracias. Sí, muchas gracias. A ver, había una pregunta aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuesta trabajo resumir algo como de 1 año, 2 años en 30 minutos, ¿no? Adelante. Sí, hola. Igual me gustó mucho tu trabajo. Mi pregunta es sobre la parte del análisis de los alineamientos. Mencionaste algo que hicieron que yo no había escuchado sobre la revisión manual y la discriminación de estos gaps que de pronto dices que pueden estar extras o que no aparecen, ¿no?, en la secuencia de alineación de referencia, entiendo yo. ¿Cómo discriminas estos gaps que sí y los gaps que no? Sí, bueno, digamos, no hay una metodología como tal para la discriminación de gaps. Lo único que intentamos es que hubiera menos, porque ya en los análisis filogenéticos a veces se penaliza más la presencia de gaps a la presencia, por decir, de una transición bueno, de que haya otra base distinta en la posición, ¿no?, del carácter del nucleótido. Entonces esa es nuestra principal, como, digamos, sustento para hacer el cambio, ¿no?, para hacer la revisión. En algunas ocasiones vemos así, digamos, unos 10 gaps en una parte muy variable del genoma y preferimos que haya menos gaps y esa parte variable que le dé también la coherencia, que pues son especies distintas, ¿no? Sí, ese sería nuestro...